es la fuente más importante del cristianismo, pues en este texto sagrado se encuentra el Antiguo Testamento, en donde se encuentra el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, y el Nuevo Testamento, por medio del cual se tiene conocimiento del pacto que Jesucristo hizo con la humanidad. En la Biblia también se plasmó dentro del Nuevo Testamento un capítulo llamado Apocalipsis, que proporciona información acerca del fin de los tiempos. La Biblia contiene una gran cantidad de información relevante que contiene la esencia de la religión cristiana. Posterior a la Biblia, las únicas fuentes de información que se tienen se refieren a testimonios de hechos que involucran a alguna figura importante para la religión. Como otra fuente de información tenemos los testimonios, que es un medio por el cual podemos conocer de acontecimientos relativos a la religión que han experimentado otras personas, como el caso de la Virgen de Fátima, que en 1917 se le apareció a 3 niños en Cova de Iria por primera vez. Sin embargo, no fue la única y en una ocasión pidió que le hicieran su capilla. Posteriormente hubo más apariciones para pedir devoción y establecer diversas condiciones como rezar el rosario, meditando los misterios, comulgar y confesarse. Sin duda alguna, la Basílica de la Virgen de Guadalupe es un lugar sagrado para millones de feligreses que profesan la fe católica. En dicha basílica se encuentra una imagen emblemática que conforma parte de la identidad mexicana de manera inexorable. Se trata de un retrato de la Virgen de Guadalupe, que de acuerdo a la fe católica es un producto de aparición milagrosa en la manta de Juan Diego, quien era un campesino humilde y testigo del milagro en el año de 1531. Nuestra Señora de Guadalupe es una advocación mariana de la religión católica, cuya imagen se venera en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo con las creencias católicas, la Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Según la leyenda guadalupana, tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan Zumárraga. Juan Diego llevó en su ayate unas rosas, flores que no son nativas de México y tampoco prosperan en la aridez del Tepeyac, que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas. En México existe la tradición de hacer posadas, para así preparar la Navidad, con la finalidad de representar y mantener la fe en las creencias católicas. Las posadas son fiestas populares que en México se celebran durante los 9 días antes de Navidad, o sea, del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar donde alojarse para esperar el nacimiento del niño Jesús. Estas celebraciones fueron cambiando una vez que el pueblo fue evangelizado y la imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de José y María. Las actividades que no pueden faltar en una posada para hacer con familia y amigos son los villancicos tradicionales para pedir posada, el romper piñata, el ponche, las velas, la fruta, las luces de bengala e incluso en algunas ocasiones la cena y los regalos. Muchas veces las familias se disfrazan para representar la escena de María y José pidiendo asilo en Belén. Uno de los aspectos más importantes en las posadas son las piñatas, ya que esta actividad está llena de símbolos y analogías. La piñata debe ser una piñata de 7 picos que representen los 7 pecados capitales, pero además debe estar llena de dulces y frutas que representan la gracia de Dios. La venda en los ojos representa la fe, el palo representa a Dios y los que gritan representan a la Iglesia Católica. Entre los años de 1926 y 1929 surge una rebelión en contra del Estado con miles de campesinos que estaban descontentos con la presidencia de Plutarco Elías Calles. En ese entonces se habían promulgado varias leyes que prohibieron manifestaciones públicas de la religión católica y que al mismo tiempo subordinaban la Iglesia al Estado, complicando negativamente las relaciones entre el gobierno y los campesinos. Esto se dio porque el presidente Calles quería un Nuevo México donde la Iglesia no tuviera tanto poder. Este conflicto termina en el año 1929 y se conoce como la Guerra Cristera. Desde la independencia de México, esta fue un centro de identidad para la nueva nación, la religión católica. Y así Morelos quería que en la nueva nación independiente no se permitiera más religión que la católica y bajo estos sentimientos se realizó la independencia de don Agustín de Iturbide.
No era coartar la libertad, ya que prácticamente la mayoría de la nación practicaba la religión católica. Simplemente se quería reconocer que este elemento era la mayor liga de unidad que se tenía para consolidar la nueva nación mexicana. Y como prueba de ello tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe en el estandarte de Hidalgo en la independencia.